Bueno, encaramos la recta final de este programa de Lo Hablamos. Entramos a fondo en un asunto muy marcado con la actualidad. Rocío Vélez, buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Bienvenida de nuevo al programa. Vamos a hablar de dos casos de pedofilia que se han producido recientemente en Sevilla y que nos van a llevar a tratar un asunto más genérico como es de los delitos informáticos, la pornografía infantil y todo el control que hay que tener con las redes sociales y los jóvenes. Exactamente, los menores que, bueno, también dan aquí algunas pautas a los padres de cómo vigilar o cómo controlar para evitar que, bueno, que los menores acaben siendo víctimas de pedófilos y, bueno, de adultos que utilizan las redes para acceder a esos menores que son víctimas fáciles. Bueno, pues entramos enseguida en materia. Rocío les ha preparado un vídeo para que ustedes entren en situación. Entramos a fondo en estos delitos sexuales a través de Internet. Dos jóvenes pedófilos han sido detenidos en las últimas semanas por la Policía Nacional en Sevilla. Los arrestados de 24 y 18 años utilizaban la red tanto para captar víctimas como para distribuir pornografía infantil, un tipo de delincuencia que se ha visto favorecida por las redes sociales, donde los menores son víctimas fáciles, pero que también es más visible gracias a la eficacia policial, que hace que en España no solo sea difícil conseguir este tipo de contenidos, sino acceder a ellos sin que se produzca una intervención policial. Instagram o Snapchat son algunas de las redes que utilizan estos delincuentes que buscan el intercambio de archivos, hasta el punto de que los agentes llegan a localizar en los registros miles de imágenes y vídeos. De hecho, uno de los detenidos recientemente era uno de los mayores distribuidores de pornografía infantil de los arrestados en los últimos golpes policiales, mientras que el joven de 24 años llegó a abusar de 15 menores a los que les ofrecía dinero y objetos a cambio de mantener relaciones sexuales. Según los datos de la Fiscalía, el año pasado en nuestra ciudad se abrieron diligencias a 53 personas por abusos sexuales a menores de 16 años. Hubo 23 casos de exhibicionismo y provocación sexual, 5 de corrupción de menores y otros 8 de utilización de menores con fines pornográficos. ¿Son cifras preocupantes? ¿Qué lleva a una persona a consumir este tipo de contenidos? ¿De dónde son los niños que protagonizan estas imágenes? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se nos plantea ante la pedofilia. Pues para profundizar en este asunto tenemos a dos invitados que nos acompañan ya en el Correo de Andalucía Televisión. José Félix Romero, él es jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional en Sevilla. Buenas noches. Sí, soy el jefe correcto, del grupo, ¿no? Sí, Digo, somos si lo he dicho bien. dentro de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, somos el grupo de delitos informáticos. Ahora hablamos de este asunto, que hay mucho que contar. Vamos a saludar a María Ángeles Sánchez. Ella es psicóloga del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, que gracias por atender esta llamada, porque nos vas a dar una visión importante, que es cómo prevenir, cómo estar con las familias, cómo estar encima de todos estos asuntos. Efectivamente, buenas noches y gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Rocío les daba a ustedes en el vídeo una serie de cifras, estos dos casos de pedofilia, pero se sumaban a otras intervenciones más. A José Félix le quiero yo preguntar si son cifras como para preocuparse o tampoco el asunto da para tanto. Un solo caso ya es preocupante. Lo que sí tiene que tener en cuenta la gente en general es que hemos mejorado mucho y que indudablemente cuando detenemos muchas personas es porque nuestros métodos de trabajo están muy mejorados. Conseguimos detener prácticamente al 100%. Tardamos más o menos, pero siempre terminamos deteniendo a la gente. Y en eso la prevención imagino que es muy importante en cuanto a estar encima de posibles casos para evitar que lleguen a producirse, ¿no? Intentar controlarlo desde el inicio. Sí, por supuesto. Es fundamental. De hecho, nuestras unidades centrales rastrean la red en busca de personas que estén consumiendo esa pornografía infantil, además de todas las denuncias que nos entran. Que es otra de las vías para iniciar investigaciones, efectivamente. María Ángeles, desde el punto de vista psicológico, estas personas que acaban cometiendo estos delitos de pornografía infantil, de delitos sexuales a través de las redes sociales, lo hacen porque son personas que tienen determinadas carencias, pueden ser perfiles completamente de personas normales, tienen un trasfondo esto. Mira, los estudios indican que el perfil es muy heterogéneo, o sea, que se da en todas las clases sociales, se da en todos los tiempos. El motivo, hay muchos motivos diferentes. Sí que es verdad que hay como tres perfiles. Está la persona que puntualmente agrede a un menor, pero que es algo puntual en su vida y
normalmente no vuelve a cometer más ese delito, personas que si lo cometen con más asiduidad, y después están los depredadores sexuales, que esos sí son los más peligrosos porque además generalmente suelen dar un pasito más y al final terminan, la agresión es tan grande, digamos, que puede ocasionar la muerte de la víctima. ¿Qué sucede? Que prevenir, ¿dónde podemos prevenir? Más en los niños. ¿Por qué? Porque como el perfil es tan heterogéneo, si tuvieras un perfil muy marcado, pues tú sí puedes, ahí, efectivamente, claro. Pero como no sabemos exactamente, hasta que no sucede, no sabemos quién es. Sí que es verdad que el niño o la niña la que tiene que poner medidas, y también tenemos que tener en cuenta que muchas de estas cosas suceden en el ámbito familiar. Las estadísticas hablan que 1 de cada 5 niños o niñas sufre abuso sexual, que son cifras muy altas. Muy altas. ¿Qué sucede? Que solamente vemos la punta del iceberg, como en muchas otras sí, pero si descendemos, ¿no?, abajo, encontramos entonces, que mucho. Es importante que los niños tengan esas herramientas de saber que, bueno, que tienen que confiar en una persona, en su madre, en su padre, en una persona, que no hay secretos. ¿Qué es lo que se suele aconsejar? Que a partir de los 3 años ya se hable de sexualidad con los niños. Muchas veces a los padres como, yo cómo le voy a decir a mi hijo. No, ¿por qué se dice a partir de los 3 años? Porque, y eso lo vemos en guardería, a partir de esa edad los niños ya tienen curiosidad y muchos de ellos empiezan con el tema de la masturbación, que muchos padres te dicen, mi hijo sí. Entonces, igual que les enseñas que eso es algo natural, que se hace en privado, pues también le enseñamos que su cuerpo es suyo, que nadie tiene derecho a tocarlo sin que él quiera, sino que hay determinadas zonas, en el caso del niño el pene, en el caso de la niña el busto, la vagina, el culo, las partes que son suyas, y que si ella no quiere o él no quiere, nadie tiene que tocarlo, y que si se siente incómodo que acuda a un adulto. También ahí es importante el adulto saber que no se tiene que escandalizar, que es verdad que si te viene un niño y te cuenta determinadas cosas... Sí, saber cómo actuar en estos casos, ¿no? Imagino que también es fundamental la formación en el uso de las redes sociales, ¿no? Porque estamos viendo que es un delito que, bueno, que las redes sociales lo ha, digamos, fomentado o facilitado, ¿no?, ese acceso a las posibles víctimas, ¿no? Efectivamente, es un medio, es lo que tú dices, es un facilitador. Antes tenía que irme al patio de recreo, al parque, a ver posibles víctimas, y ahora es mucho más fácil, con un clic tengo a mi disposición. Además, como otra cosa que los padres no solemos hacer es educar en un uso correcto de las nuevas tecnologías a los niños, sino que les dejamos campo abierto. No sabemos las fotos que suben, la información que suben. Los padres somos responsables de esos niños y somos responsables de la información que suben, porque al final están poniendo en peligro su vida, su integridad. Y ahí sí que es verdad que los cuerpos de seguridad del Estado hacen muy buen trabajo en los colegios, dando charlas preventivas. Nos lo puede contar, ¿no? Esos casos, esa aplicación práctica, cómo trabajan ustedes en esa prevención, porque las redes sociales nos han abierto un mundo muy amplio de cosas buenas y algunas algo más peligrosas. Normalmente vamos un paso por detrás. Primero intentamos prevenir, lo que ha dicho los compañeros que se dedican a dar las charlas en los colegios, hacen una labor muy importante para concienciar no solamente a los alumnos, sino también a los profesores y también a los padres. Y por otro lado, nosotros siempre vamos un paso por detrás. En el grupo nuestro lo que vamos es persiguiendo ese delito cuando ya se ha cometido, verdaderamente. Intentamos prevenir, sí, los rastreos que hacemos de la red, pero la cantidad de información que va por la red es imposible tenerla controlada totalmente. ¿Existe o ha existido a veces la percepción, Rocío, no sé si la compartes, de que el tema de las redes sociales o de Internet era un campo muy inabarcable en el que al final cada uno podía hacer lo que quisiera y no tenía consecuencias? Pero yo creo que hoy debemos de dejar claro que sí las tiene, y que el que comete un delito a través de las redes sociales, en este caso vinculado a la pornografía infantil, a los abusos sexuales, como estábamos hablando, que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, y además consecuencias muy graves legalmente. Son de los delitos más perseguidos, tanto la pornografía infantil, esa producción que existe, el intercambio de esos archivos y la mera posesión de esos archivos. Todo ello está penado. Yo sí que quería también preguntarle lo que antes comentaba, o sea, que se coge, ¿no? Es muy difícil que un pedófilo, digamos, se libre, ¿no?, que la policía no lo encuentre que está consumiendo. No sé si puede explicarnos un poquito más eso, porque entonces no sé si es fácil acceder a imágenes de pornografía infantil, si es complicado, o si finalmente el que consigue acceder al final es detenido.
No, vamos a ver, no es fácil acceder a esas imágenes. Los pedófilos saben qué medios utilizar para ello. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nosotros rastreamos por un lado la red, hay compañías, redes sociales, que colaboran con nosotros y cuando detectan que hay pornografía infantil, inmediatamente nos informan, no solamente españolas, sino a nivel mundial, sobre todo norteamericanas, que son las mayores compañías, y por otro lado, como ya he dicho, las denuncias. Eso nos hace también, esa parte de las denuncias también es muy importante. El padre que consigue saber que su hijo ha tenido un contacto con una persona mayor, ese grooming, ese delito de grooming. Bueno, a partir de ahí nosotros iniciamos la investigación. Dependiendo de esa investigación vamos a conseguir detener a la persona. Casi siempre llegamos a la persona. Nos va a costar un poco más, un poco menos, hay investigaciones que se prolongan a lo mejor durante años, pero al final conseguimos llegar a esa persona. ¿Y el nivel de reincidencia es importante? ¿Encontráis con casos con pedófilos que la habéis detenido y a cierto tiempo incluso se ha cumplido hasta una condena, os lo volvéis a encontrar? No puedo dar estadísticas en ese sentido, pero hay gente que es reincidente y que lo volvemos a detener. Eso sí lo hay. La mayor parte de las veces, una vez que lo detienes una primera vez, paran. Eso también es verdad, en la mayor parte de las ocasiones. Hablábamos antes, ¿no?, de que no existe un perfil claro, es decir, que cualquier persona puede acabar cometiendo un delito de estas características. Ya no les voy a hablar tanto de la víctima, sino como de las personas que rodean a esa que acaba cometiendo el delito. ¿Qué nos debe llamar la atención? ¿Cuándo hay que empezar a dar la voz de alarma? ¿Qué conductas pueden mostrar los primeros indicios de que una persona está cometiendo delitos de este tipo? Lo digo por si alguien ve algo similar, que sepa cómo actuar. No sé si existe un patrón claro. Bueno, existe más en el caso de los niños, ¿no? Porque, como decíamos antes, el agresor es complicado saber, bueno, pues fíjate, a lo mejor alguien que tú veas que tenga una actitud muy sospechosa en un parque, pero bueno, no tiene por qué ser, puede ser simplemente, bueno, curiosidad, ¿no? En el caso de los niños, cosas que sí se manifiestan, pues de repente hay cambios de estado de humor muy llamativos, niños o muy nerviosos o tristes, que se niegan a ir al cole, que están muy irritables, que a lo mejor de repente su patrón de comida cambia, o bien dejan de comer o abusan de la comida. Niños que de repente también muestran conductas extrañas con otros niños, o que tienen conocimientos sexuales que no son propios de la edad. Muchos de ellos, sobre todo cuando son pequeños, lo hacen mucho dibujando. Los niños muy pequeños les gustan, entonces manifiestan muchas cosas en los dibujos. Entonces son cosas que te llaman la atención, que ante determinadas personas se muestran recelosos o no quieren quedarse en algunos sitios. Entonces esas son sospechas que nos pueden decir, oye, pues a este niño le pasa algo, vamos a ver qué sucede. Sí que es verdad que muchas veces los padres es un tema muy complicado, porque o bien no queremos, nos ponemos como una venda, no queremos verlo, ¿no? Y también a mí es algo que me preocupa y que quizás él pueda también decir que lo que está subiendo mucho son los menores que agreden a menores. Más que, o sea, pedófilos, te llaman pedófilos, pero es que son menores de edad. ¿Qué hacemos con esos niños? Y eso sí está subiendo de manera alarmante. También a través del uso de redes sociales, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí, hay muchos, pero verdaderamente desde un punto de vista penal, un menor y una menor, por ejemplo, que se comunican, donde hay más o menos similitud de edades, de madurez, pues eso penalmente es irrelevante. Eso no es perseguible. Quizás sea más un problema de moral de la sociedad, de educar a los hijos, de que todo no está permitido, y menos en redes sociales. Nos ponemos delante de un ordenador, sobre todo los jóvenes, y se creen que no hay peligro ninguno. No es igual que si están en la calle. Si están en la calle toman unas precauciones. Si están delante de una pantalla de ordenador, no toman ninguna precaución. Se ponen desnudos delante de otros chavales y después, claro, vienen muchas veces las consecuencias. Esa publicación de imágenes no consentidas, que en algunos casos ha llevado a suicidios a jóvenes, y todos conocemos algún caso que ha sido público en las noticias en ese sentido, y verdaderamente debemos de concienciarlo. Tenemos que hacer una labor
de educar a los jóvenes en ese sentido. Internet es una cosa maravillosa, las redes sociales es maravilloso porque nos podemos comunicar con cualquier persona, pero tenemos que tomar una serie de precauciones que son las mismas que tomaríamos en nuestra vida diaria. Sí, yo también, quería preguntar, bueno, eso, concretar un poquito esos consejos, ¿no?, que le podemos dar a los padres que no estén viendo y se sientan ahora mismo un poco perdidos. Bueno, ¿qué hago si mi hijo pues se pasa un montón de horas delante del ordenador o tiene un móvil y desde un móvil puedo acceder a internet, a redes sociales? ¿Qué consejos le podemos dar a esos padres que nos están viendo? Pero sí que es verdad que sobre todo últimamente está subiendo mucho el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías, pero en niños pequeños. ¿Por qué? Porque lo que él decía, Internet es un mundo maravilloso y todas las cosas en principio no son ni buenas ni malas, porque sí, dependen del uso que le demos. Entonces la tecnología no es mala, pero claro, si yo me llevo 24 horas del día con la tecnología, tengo un problema. ¿Por qué? ¿Qué está ocasionando en el niño? Nos estamos viendo con niños que tienen problemas de atención, porque yo soy muy bueno en la multitarea, porque tengo 20 cosas a la vez, pero cuando me pides concentrarme en algo, fallo, porque no soy capaz de hacer eso. A nivel, cuando hablas con los pediatras te dicen, es que estamos encontrando patologías de niños con pulgares de una persona de 70 u 80 años por el uso abusivo o con problemas de visión, con problemas de espalda. No me esperaba eso, desde luego. Sí, sí, entonces estamos ante nuevas patologías por el uso desmedido. Entonces hay que usarlo bien. Entonces yo siempre le digo a los padres, igual que enseñamos a nuestro hijo a cruzar la calle y hasta que no lo vemos capaz de que es capaz solo de cruzar la calle, no lo dejamos. Pues eso es lo mismo, la tecnología sí, pero al principio tú te pones con él, le enseñas cómo se navega por internet, le pones unas páginas favoritas por defecto, le explicas que tú periódicamente vas a hacer un rastreo de las cosas que ha visto, que el niño lo sepa, porque si no el niño se puede sentir, digamos, que se ha metido mi padre en mi intimidad, ¿no? Hace poco veíamos una sentencia en Almería de un hijo que había denunciar a sus padres porque habían visto lo que él veía en internet, ¿no? Sí, se lo dice, ¿no? Claro. Y el juez, claro, y el juez le dijo, es que esa es la labor de los padres, ¿no? Entonces tú le dices eso, que vas a estar con él, que lo vas a acompañar, intenta, sobre todo cuando son pequeños, que el uso de los dispositivos lo hagan en el salón para que esté toda la familia, porque si me voy a mi cuarto, yo puedo hacer ahí lo que quiera y las horas que quiera. Es un territorio vedado para muchos padres. Entonces, igual funciona muy bien cuando ya tienen cierta edad, hace un contrato como hacemos un contrato cuando vamos a trabajar, pues un contrato, las cláusulas son fulanito de copa. Entonces, ahí pongo las horas que voy a estar, y esas son las horas tasadas, porque ¿qué encontramos también con los niños? Que todo lo que tenga una pantalla, primero me interfiere con el sueño, porque es luz blanca que hace que mi cerebro le llegue a la información de que es hora de estar despierto. Con lo cual tenemos gente, pero también adultos, con problemas de sueño, porque yo me voy a dormir y mi cerebro interpreta que eso es de día. Irritabilidad, quítale a un niño un móvil o una tableta, ¿cómo se pone? Una fiera. Porque provoca irritabilidad, porque mi sistema nervioso se está excitando sobremanera y ahora de repente paro en seco. Pues ¿cómo me pongo? ¿No? Entonces tenemos niños muy enganchados. Que le entran un berrinche cuando el padre le quita el teléfono, y nada más que come con el móvil y con la tablet. Eso, yo siempre digo, comer no se come ni con la tele, ni con el móvil, ni nada. Comer es un acto social y un acto en el que estoy alimentándome. Si me estás distrayendo, ¿yo qué estoy aprendiendo ahí? Entonces, es verdad que los padres también tienen que educarse, y no me vale cuando me dicen, es que yo no entiendo de esos cacharros, ¿vale? Porque a lo mejor no entiende, tenemos que entender, ¿vale? Forzarnos pero también, no tienes, pero incluso sin entenderte son normas muy básicas. Por ejemplo, el tema de la droga, a lo mejor tú no entiendes de droga, yo no sé las drogas que hay en el mercado, pero le puedo decir a mi hijo unas pautas de que no consumas tales cosas, que te puede provocar, pues con las tecnologías es lo mismo, que puedes usarlas así, pero de una manera tasar, negociar, y siempre que yo voy a estar pendiente de tú qué estás haciendo, y de no subir información de dónde estamos, porque claro, si tú pones en las redes sociales que el fin de semana nos vamos a la playa, ¿tú qué información le estás dando a un ladrón, por ejemplo? Que puede venir a casa. ¿Se producen muchos delitos a raíz de eso, de esa manía que tenemos todos de contar, retransmitir minuto a minuto qué hacemos, dónde vamos, qué comemos, qué bebemos? Hay gente que aprovecha eso que nosotros estamos publicando para tener acceso a nuestra vida, ya bien sea para el hecho de robar o bien sea cualquier hecho que se note en nuestra vida, por ejemplo, para saber en dónde estamos en cada momento, para ver si a lo mejor en un determinado momento pues puede agredirnos, porque sabe que vamos a estar solos en la casa, o en el coche, o estafarnos. Hay muchas maneras de hacerlo. Todo eso que estamos publicando de cara al público, en abierto,
los demás lo pueden ver. Claro. Hay una forma muy fácil, lo hago solamente para mis amigos. Y privatizar un poco la cuenta para que solo quien tú quieras te pueda ver. Ahí está. Y además no publico las fotos de mis hijos. Eso es muy habitual. Y las publico en abierto para que vean lo felices que somos la familia. A nadie le interesa eso. Nos interesa a mí y a mis amistades nada más. Lo guapo que me ha salido el niño, Ahí lo está. que está, ¿verdad? Lo grande, sí. Yo sí también quería hacerle a José Félix una pregunta, porque bueno, me llama la atención cuando yo he hablado con el entrevistado que nos habla de que encontráis en los registros miles de archivos, de vídeos. Sí. Esas víctimas, esos niños, ¿de dónde son? Porque bueno, hay algunos casos que si el pedófilo pasa, digamos, a la acción, va más allá, no se queda solo en consumir esas imágenes, sino que comete los abusos, pero en otros casos no. ¿De dónde son esas víctimas? Habitualmente encontramos tres tipos de archivos. Los menos son los de producción propia, o sea, aquellos hechos por el pedófilo. Los más vienen de fuera, muchas veces aprovechando lugares de conflicto, países subdesarrollados, donde incluso la misma familia utiliza a los hijos para conseguir dinero. Qué triste. Sí. Bueno, nos queda mucho por aprender en tuyo, María Ángeles y José Félix, de este asunto. Hemos contado qué conductas hay, hemos contado también qué hacer para evitarlo, pero bueno, también yo creo que debemos de lanzar un mensaje un poco de calma. No es que todo el mundo sea un pedófilo, no es que todo el mundo cometa delitos por las redes sociales, ni que todos los niños sean unos malajes y estén todo el día con el teléfono. Que bueno, que hay de todo, que esto es lo que más suena y que hay que prevenirlo, ¿no? En este sentido. Sí. Hay que tener un poco de prevención, claro. con un poco de sentido común, Claro, ¿no? porque Como al en la final, vida diaria. nuestra responsabilidad como padres y madres es que esa criaturita que ha venido al mundo, ¿no?, hacerle una persona que sea capaz de andar sola por el mundo, desenvolverse. Entonces, igual que le enseñamos otras cosas, ¿no?, muchas veces ponemos mucho énfasis en todo lo físico, muchas veces nos olvidamos también herramientas para yo defenderme también a nivel psicológico, a nivel conductual, ¿no? Con sentido común, José Félix, las redes sociales y Internet son aliados. Son unos grandes aliados y, como he dicho antes, es un mundo maravilloso. Lo único que tenemos es que concienciar a nuestros hijos de los peligros que existen, ni más ni menos. Además, les van a hacer falta para trabajar y estudiar. En su futuro les van a hacer falta y deben de saber utilizarlo. Bueno, pues ya lo ven. No quiere decir que se la quiten, sino que los eduquen, que los acompañen en esta nueva aventura que es pues descubrir, como uno descubre otras cosas de la vida, también las redes sociales, Internet y todas estas maravillas de la técnica. Ellos han nacido con ello. Los padres hay algunos que se tienen que ir reciclando, que se llama. Bueno, María Ángeles, José Félix, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Me ha gustado a mí mucho esto porque hemos dado consejos, yo creo que interesantes. Sí, hombre, siempre. Vamos a fichar a la cuadrilla para cuando quieran. Cuando ellos quieran, aquí estamos. Muchas gracias a los dos, de verdad, por estar aquí. Rocío, la semana que viene nos vamos a meter en un asunto que ha traído mucho